Hola, buenas a todos. Nuevamente vamos a empezar el vídeo que voy a numerar como 11.3 bis. 11.3 bis porque el vídeo 11.3 trata de resolución de circuitos corriente continua en paralelo, pero lo hice a mano, resolviendo en papel. En este vídeo vamos a verlo mediante diapositivas, pero básicamente es un poco de repetición o refuerzo de lo mismo. Entonces, para ello planteamos este circuito que veis en el dibujo. Y debo deciros que hay, para resolver este tipo de circuitos, podemos ir por dos caminos diferentes. El primero, que yo creo que es un poco más complicado, consistiría en asociar estas tres resistencias que están en paralelo, asociarlas y obtener una resistencia equivalente para llegar a un circuito simple, aplicar la ley de Ohm y a partir de esa ley de Ohm obtener la corriente que sale del generador. Y luego, una vez conocida esa corriente, digamos, general, mediante un repartidor de corrientes podríamos ver cómo esa corriente general se reparte entre las ramas 1, 2 y 3. ¿Vale? Es un poco más enrevesado ese sistema. Me parece más sencilla o más sencillo el camino B, que consiste en aplicar la ley de Ohm por separado a esta rama primero, después a esta y luego a esta tercera rama. Entonces calcularíamos la corriente de rama aquí, la corriente de rama aquí y la corriente de rama aquí, y después por la primera ley de Kirchhoff la corriente general, la que sale de la pila, sería la suma de estas tres. O sea, serían dos caminos casi inversos. Vamos a ver entonces cómo lo haríamos. Fijaros que hemos numerado por arriba 1, 2, 3, 4. En realidad toda esta parte del circuito es el mismo punto eléctrico, con la salvedad de que los puntos que hemos numerado como 2 y 3 son nodos. Veis que aquí confluyen tres cables, tres conductores, y aquí también. Los puntos 1 y 4 ni siquiera eso. Y por la parte de abajo, todo esto también es el mismo punto eléctrico. Entonces, en realidad son el mismo punto. El 8, el 7, el 6 y el 5 son el mismo punto. Aunque el 7 y el 6 podríamos decir que son nodos del circuito, el 8 y el 5 no. Bien, lo primero que tenemos que hacer para resolver cualquier circuito es referenciar a masa. Situamos esto, conectamos a tierra y de esa manera aseguramos que todo lo que esté conectado ahí ya está a 0 voltios. Así que podemos decir que V5 o tensión en el punto 5 es igual que la tensión en el punto 6, en el 7 y en el 8 y vale 0 voltios. Y sin hacer ningún cálculo, si el negativo de la pila está a 0 voltios y la pila vale 9, quiere decir que esta parte de aquí va a estar 9 voltios más arriba que esta parte de aquí. Por lo tanto, la tensión en el punto 1 y consecuentemente la del 2, la del 3 y la del 4 van a ser la misma. 1, 2, 3 y 4 y van a valer lo que valga la pila, 9 voltios. Así que el cálculo de tensiones en un circuito paralelo es sencillísimo, no tiene ningún misterio. Y además de aquí podemos extraer esta conclusión también, que los tres receptores van a consumir la tensión total. Si en el punto 2 hay 9 voltios, en el punto 7 hay 0, la resistencia R1 consume, en ella caen 9 voltios, la tensión total de la pila. Pero lo mismo va a pasar con R2 y con R3. Es decir, todos los receptores van a estar sometidos a la tensión total de la pila. Esa es una característica propia de todos los circuitos paralelos. No así de los circuitos mixtos. Estamos hablando de circuito paralelo puro. Bien, por el procedimiento más sencillo para mí, vamos a centrarnos ahora en esta rama exclusivamente. Nos olvidamos del resto del circuito. Entonces decimos, por aplicación de la ley de Ohm, la caída de tensión entre 2 y 7, que es 9 voltios, dividido por el valor de la resistencia R1, nos va a dar la corriente de la rama, I sub 1. I sub 1 igual a UR1 entre R1, 9 voltios entre 10 kiloohmios, que son 0,9 miliamperios. Estamos dividiendo aquí por 10.000. Esto es 0,0009. Si hacemos lo mismo en la rama 2 y en la rama 3, nos queda I2 igual a R2 entre R2, 9 entre 2 kiloohmios, 2000 ohmios.
son 4,5 miliamperios, milésimas de amperio. Y en la rama 3 nos salen 9 miliamperios. Entonces ahora, por aplicación de la ley de Kirchhoff, la corriente general, esta I total, que va en esta porción de circuito, aquí, y también del punto 7 hacia la pila, pues la podemos calcular como la suma. La vamos a llamar I total y va a ser la suma de las tres corrientes de rama, I su 1, I su 2 y su 3. Sumamos los valores que hemos obtenido antes, 0,9, 4,5 y 9, y nos sale 14,4 miliamperios. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a resolver el circuito, pero por el otro procedimiento, que es convertir el circuito paralelo en un circuito simple. Lo primero que debemos hacer es calcular R equivalente. Para ello tenemos la fórmula de la asociación de resistencias en paralelo. 1 partido por la que buscamos será igual a 1 partido por la primera, más 1 partido por la de la segunda rama, más 1 partido por la tercera rama, y así sucesivamente. Si tuviéramos más ramas tendríamos que ir añadiendo sumandos. Bueno, resolvemos toda esta operación y nos sale que la resistencia equivalente es 10.000 entre 16, 625. Inmediatamente lo que hacemos es sustituir el valor y aplicar la ley de Ohm al circuito simple para calcular la intensidad total. La intensidad total será la tensión de la pila entre la resistencia equivalente. 9 entre 625 nos sale 14,4 miliamperios, es decir, nos coincide, como no puede ser de otra manera, con lo que habíamos calculado antes. Entonces ahora, conocida la corriente general, que es la que sale de la pila, tenemos que dar marcha atrás, volver al circuito original y ver cómo se reparte esa corriente por las ramas. Para eso vamos a utilizar un divisor de corriente, la fórmula del divisor de corriente, que es esto que tenemos aquí. Sabemos que esta corriente que entra aquí es de 14,4 miliamperios, pero no sabemos cuánta va a venir por aquí, cuánta por aquí y cuánta por aquí. Para eso utilizamos la fórmula del divisor de corriente, que es esta, que nos dice que la corriente por una rama, en este caso I su 1, será la total que multiplica una fracción. Y en esta fracción tenemos, en el numerador siempre va a ir la resistencia equivalente del conjunto del paralelo y en el denominador la resistencia propia de la rama. O sea, para la primera rama será la corriente total que multiplica a la resistencia equivalente del conjunto dividida por la resistencia de esa rama. Esto traducido a números es 14,4 por 625 en el numerador y para la primera rama 10K en el denominador. Nos sale 0,9 miliamperios, nos coincide con lo que habíamos calculado antes. Si hacemos lo propio para la segunda rama, vemos que la corriente nos da 4,5 miliamperios y en la tercera rama 9 miliamperios. Es decir, sale lo mismo que antes. Vale, ahora vamos a calcular las potencias. Para calcular las potencias tenemos también dos fórmulas, dos caminos. Vamos a hacerlo para la primera resistencia, primer receptor. Podemos aplicar la fórmula de la que dice que la potencia en R1 es la propia R1 por la intensidad que pasa por ella al cuadrado, que es la de la rama, son 10 kiloohmios por 0,9 miliamperios al cuadrado. Eso me sale 8,1 milivatios. 8,1 milivatios. Por el otro camino tiene que dar lo mismo. Es multiplicar la tensión por la intensidad. Pero la tensión es la tensión de la rama, del receptor. Y la corriente es la corriente de la rama. O sea, son los 9 voltios por 0,9 miliamperios, vuelve a salir 8,1 milivatios. Lo mismo, claro. Si eso lo hacemos para R2 y para R3, nos van a salir para R2 4,5 milivatios, para R3 81. Entonces, la comprobación del principio de conservación de la energía. Vamos a calcular cuál es la potencia que aporta el generador. Potencia del generador será la tensión de la pila por la corriente total, en este caso, la corriente total del circuito, porque es la que atraviesa el generador. Va a ser 9 voltios por los 14,4 miliamperios. Nos sale 129,6 milivatios. Y llegamos a este mismo valor sumando las potencias que consumen los receptores, que habíamos calculado antes. La potencia de R1 es 8,1, estaba calculada antes. La potencia de R2 es 40,5 milivatios y la potencia en R3 81. Si hacemos esta suma, nos tiene que dar 129,6, lo mismo que aporta el generador.
En este caso da igual que el circuito sea serie, paralelo, mixto, da igual. En corriente continua esto siempre se cumple. Y nada más, creo que con esto está resuelto el circuito. Sí, porque la siguiente diapositiva ya la dejo para el vídeo siguiente, en el que trataremos de resolver un ejemplo de un circuito mixto. Hasta pronto.